Hola Javis, bienvenidos a una nueva sobremesa de café con sandía. ¿Cómo estás, Fiñita? Bien, aquí esta semana entusiasmadísima. ¿Y tú? Bien, ¿por qué estás tan entusiasmada esta semana? Porque tenemos una invitada de lujo hoy día. Pero por supuesto, por supuesto. Oye, en este capítulo de mis favoritos, que hablamos de cultura, hablamos de libro, estamos acá para ver estas formas que desde la diáspora de repente uno tiene para resistir el horror en lo que se ha convertido el mundo, para nosotras Palestina, y escribir es una manera de hacerlo. La Cuéntanos. escritura, el arte, la danza. La Y la resistencia cultural. exactamente. Y justamente por eso, para hablar de cómo la escritura es una forma de resistencia, una manera de rebelarse contra el exterminio, estamos con Lina Meruane, escritora chilena de origen palestino que es una de las voces más potentes de la literatura latinoamericana actual. Autora de novelas como Sangre en el Ojo y del ensayo Contra los Hijos. Comenzó a escribir sobre Palestina en 2012 con Volverse Palestina y que acaba de lanzar Matarlo Todo, libro que combina ensayo, columnas y cuentos que ha escrito en tiempos de genocidio y que incorpora también las ilustraciones de Raúl Salazar Aguilera y que digamos que está precioso. Precioso, bienvenida Lina al programa. Hola, ¿cómo están? Qué Bien. gusto conversar con ustedes. Oye, sí, que hace rato ya Matarlo Todo venía sonando hace un rato, con la Feña lo habíamos hablado y dijimos tenemos que traer a la Lina al programa porque es un libro yo creo que súper necesario y porque abarca también temas de la diáspora, no solo de Palestina. Pero antes de entrarnos así ya de lleno en Matarlo Todo, ahí me gustaría hablar de tu escritura en general. Yo tuve la oportunidad de tus decenas de novelas, escritos, ensayos, columnas. Más recientemente yo leí la novela Sangre en el Ojo y hace poquitos días me terminé Contra los Hijos. Y tu escritura, Lina, en general, para mí por lo menos, es de alguna manera incómoda, interpela, eh, te hace mirarte en un espejo. Entonces, en ese sentido quería, a lo mejor es una interpretación mía o es tu forma de escribir. Entonces, en un sentido más amplio, me gustaría saber qué es la escritura para ti o qué lo buscas provocar con tu escritura. Bueno, es una pregunta que es difícil de contestar porque uno escribe como escribe. Entonces no, o más bien uno escribe como piensa. Entonces, claro, para mí no es mis libros que a veces me acusan de ser provocadora o de querer incomodar. Yo digo, no es que yo quiera hacer eso, es que yo pienso las cosas así. Y cuando miro la realidad y cuando hablo con personas, las cosas que se me ocurren tienen todas que ver con eso que yo escribo. Entonces no hay un afán de provocar ni de incomodar, sino que de expresar cosas como yo las pienso. Es verdad que hay algunos temas que son más difíciles, pero creo que todos mis temas son un poco complicados. O sea, está la cuestión de la enfermedad, Claro. están los feminismos y los tabús de la maternidad, que son temas que me interesan y que he puesto a contrapelo. O sea, no necesariamente siguiendo una consigna, sino que pensándolos como en todas las direcciones que se me ocurre y problematizándolas porque así me interesa a mí pensar todo. Entonces, claro, entiendo que mucha gente me dice, ay, qué libro más difícil, qué dura tu escritura. Y yo pienso, pero es que el mundo es muy duro. Pero para ti no lo es. Para ti en el fondo tú me dices yo escribo como pienso. Ujú. Bueno, para ti no es especialmente provocador o especialmente duro. Bueno, depende de cada libro. Digamos que un libro como Contra los Hijos es un libro que a mí me divirtió escribir porque me estaba metiendo en puras cosas que no se Claro. pueden decir. Y a mí me incomodó leer porque para mí fue verme en un espejo. Entonces fue, Ah, fue, fue, sí, pot- sí. fue potente. Bueno, Pero, y pero, pero solamente para terminar el punto, pero tengo que decir que para mí el hecho de no haber tenido hijos, que tendría que ser una decisión que podría haber tomado libremente, también yo fui incomodada me imagino. y a ratos agredida verbalmente por no haber tenido hijos. Entonces, claro, uno vive en esa situación de tensión y ese libro se hace cargo de esa incomodidad que a mí me han hecho pasar y tratar de mirar desde otros ángulos cómo ocurre eso. Y el tema palestino, por supuesto que es un tema incómodo porque mucha gente preferiría no verlo o preferiría simplemente repetir eh, todo lo que ha dicho el discurso oficial sobre Palestina y los palestinos y las maneras en que se los ha tratado. Y yo lo que trato de hacer ver es esa otra cara de la moneda que es la versión palestina de las cosas. Lina, ¿tus libros o todo lo que escribes tiene que ver siempre con algún tipo de vivencia que hayas tenido o alguna relación con experiencias propias?
no pienso que todos mis libros sean autobiográficos, algunos lo son, otros no, pero sí me gustaría decir que, digamos, hay como una especie de miedo de trivializar la literatura cuando uno habla del sí mismo, de sí misma o de las experiencias vividas. Y yo como pienso, este problema es que todos nosotros habitamos un mundo y estamos atravesados por ese mundo que habitamos. Y entonces las anécdotas no son para hablar del yo de manera narcisista, sino que para desmenuzar desde ahí qué es lo que está pasando. Entonces cuando, por ejemplo, en el caso de Contra los Hijos, cuando alguien me dice a mí, si me pregunta un compañero de universidad que no había vuelto a ver en 20 años y de repente me lo encuentro en redes y me pregunta si tengo hijos o si voy a ser como las mujeres gringas que tienen hijos cuando deberían ser abuelas. Claro, eso es una anécdota y digamos, yo me acuerdo y todavía se me paran un poco los pelos porque el nivel de agresión es muy grande ahí, pero a mí lo que me hace es pensar por qué esta persona necesita decirme esto. Exacto. ¿Qué claves hay detrás de ese comentario tan agresivo e innecesario completamente? Entonces, claro, yo pienso así la anécdota, que es algo muy, muy concreto, casi material, que me permite pensar y pensar nuestra sociedad puesta en palabras. Que es cierto eso, esa necesidad de opacar al otro por una carencia. La cultura del odio, porque está muy, muy en boga en redes sociales. Pero yo fíjate que ni siquiera pienso que ese haya sido un comentario odioso. Digamos, Pero hay agresividad en No, ese hay comentario, agresividad, pero no creo que esa persona no me deseaba mal, sino que algo le daba rabia de que yo hubiera tomado esa decisión que no fue la que tomó él. Claro. Entonces, ahí hay mucho, ¿no? Entonces yo ahí empecé a rascar. Claro. Y bueno, con Palestina de alguna manera ocurre lo mismo. Esta incomodidad, esto de que yo lo he visto sobre todo, cuando uno habla de Palestina, te dice, ¿por qué no hablas del Congo? ¿Por qué no hablas de Sudán? Y digo, bueno, habla tú. Esto me pasa a mí también, fíjate. Habla tú, que en el fondo uno hace algo o escribe de algo y el reclamo no es ¿por qué no estás hablando de todo? Claro. Sí, o por qué no dejas de hablar de eso que me incomoda y hablas de Sudán y del genocidio en Sudán. Es que toda la razón que como no lo había pensado, porque uno siempre se pone en esta posición de tener que defender el por qué yo estoy defendiendo a Palestina en este caso. Habla tú, qué buena respuesta. Sí, bueno, de hecho, es que yo estuve en un programa hablando de otro tema y me aprovecharon de preguntar sobre Palestina y lo que pusieron luego en redes fue ese pedacito. Y me impactaba la cantidad de gente que comentaba esto. Me decía, ¿por qué no hablas de Sudán? Yo pensando, a ver, ¿qué me están diciendo acá? Esa es otra anécdota, ¿no? Me están diciendo en realidad que me calle. Claro. ¿No? O que no privilegie un genocidio que está siendo llevado a cabo desde hace 75 años con todo el procedimiento de colonización y limpieza étnica y que además no hable de que hay un agresor aquí. Claro, y aparte es una forma de decirte hipócrita. Uh-huh. O sea, no, es loco eso. En el fondo como que fuera hipócrita elegir un tema y en vez de callarse en todo. Pero incluso yo me acuerdo, uno de los argumentos que hablan los sionistas es como todos los estados han hecho genocidios, ¿por qué a nosotros nomás nos reclaman? No, ¿por qué no nos dejan matar tranquilos? Claro, ¿por qué nos dejan matar tranquilos? ¿Acaso son antisemitas? ¿Por qué a los gringos los dejan bombardear todos los países árabes y no les dicen nada? ¿Me entendéis? Como que hubiera un reclamo antisemita de por medio. Sí, pero además ahí hay como una contradicción moral muy grande, porque también estamos pensando en un país que se ha autoproclamado como la única democracia de Medio Oriente. Entonces, si quieren además poder cometer un genocidio en una democracia, entonces estamos hablando de una contradicción de términos muy, muy grande. O sea, o eres un país democrático con el ejército más moral del mundo, o eres un estado colonial y genocida. Pero las dos cosas no van juntas, por más que lo quieran. Es que ahí podemos cuestionarnos todo, qué es lo moral, qué es todo, básicamente. Oye, Lina, en Matarlo Todo, al menos en la introducción de tu libro, presentas esta serie de escritos como una forma de escribir contra toda esta muerte, ¿ya?
Personalmente la sensación que da, o quizá estoy proyectando, es que te estás ahogando y quieres escribir como una forma de respirar, como agarrar como como último respiro. Bueno, no sé si están así. Yo afortunadamente respiro bastante acompasadamente, incluso en los momentos más terribles, porque necesito un poco de tranquilidad para escribir. Pero sobre todo, más que para que yo pueda respirar, me parecía importante poder escribir para pensar lo que estaba pasando y para registrar este momento. O sea, para mí esta escritura tiene que ver con eso, por un lado, dejar testimonio, dejar huella en un momento en que se quiere invisibilizar todo esto que está ocurriendo o negarlo o tergiversarlo, y también pensarlo, porque yo me doy cuenta de que pienso mejor cuando escribo. Entonces escribo para poder pensar qué es lo que pienso sobre algo, ¿no? Y cómo se está dando, no solamente dentro de Palestina, en el caso de este libro, sino que también fuera de Palestina, y sobre todo en los Estados Unidos, que es un lugar donde yo he vivido 20 años de mi vida. ¿Qué opináis de que haya salido Mamdani ahora como alcalde de Nueva York? Realmente un momento muy notable. Tengo que decir que yo siempre, porque ya estoy vieja y he tenido muchos momentos de caerme, digamos, de la ilusión, no diría que tengo escepticismo, sino que más bien cuidado en no sobrecelebrar la elección de un candidato político, porque la política es complicada y también exige una serie de negociaciones. Yo celebré muchísimo cuando salió elegido Obama. Estuve en Harlem, me abracé con la gente, lloré, bueno, todo. Y luego Obama resultó ser uno de los presidentes que más gente ha deportado en los Estados Unidos, probablemente para poder negociar el Obamacare. Pero claro, esas negociaciones luego resultan en cosas realmente muy, muy tristes. Ahora, lo que me parece muy notable de esta elección de Zohar Mamdani como alcalde de Nueva York es que ganó esta alcaldía con una campaña limpia, una campaña justa y una campaña sin pelos en la lengua, en la que él dijo: no voy a pedir perdón por ser musulmán, no voy a ocultar mi posición pro-palestina y no voy a decir cosas que no pienso hacer. Voy a decir justo lo que la gente no quiere escuchar, a tal punto que el Partido Demócrata, que es su partido, no lo apoyó. Correcto. O sea que el independiente, que era Cuomo, fue con colores de los demócratas, y el demócrata fue solo, como un independiente. Y así toda la gente lo apoyó. Y lo apoyaron muchos judíos neoyorquinos. Claro. Sí, po. Eso es lo que comentábamos en el capítulo, o sea, en el capítulo pasado. Claro, Sí. en los capítulos pasados hablamos de la elección de Mamdani y que decíamos, claro, uno quisiera poner todas estas expectativas, pero independiente si Mamdani lo logra, no lo logra, si cumple sus promesas, lo que sí vemos que habla es de un cambio en la sociedad, por lo menos neoyorquina. O sea, en el fondo, ellos con todo en contra, con los millones de dólares que pusieron los billonarios para que él no ganara, los neoyorquinos igual lo eligieron. Y eso te habla por lo menos de un cambio de pensamiento. Quiero volver, Lina. Un paréntesis. Sí, Yo solo quiero decir que la Lina es de las mías, que tiene ese mismo escepticismo del que yo hablaba en el capítulo de Mamdani. yo concuerdo con tu escepticismo, pero mantengo que, o no sé, Lina, cómo lo ves tú. Yo sí creo que por lo menos refleja un cambio de pensamiento sí. en los ciudadanos. O sea, por lo menos refleja un cansancio con la política como ha sido hasta ahora. Y refleja un deseo de una transformación, y claramente esta es una pareja, Mamdani y su mujer, que son de Medio Oriente, que son musulmanes, que realmente han normalizado su musulmanidad, ¿no? En un escenario muy islamófobo. Entonces yo sí creo que hay un cansancio de las cosas como están. La gente está cansada de que le mientan, que la acusen de antisemita cuando piensa libremente y cuando da cuenta de lo que realmente se está haciendo. Entonces eso me parece sin duda notable y positivo. Y les deseo realmente a Mamdani y a su gobierno lo mejor, porque nos hacen falta. Sí. Y decir, los extranjeros hacemos este país y punto. O sea, sin nosotros ustedes no son nada. Así que... Sí, bueno, también me olvidé decir esto, la cuestión de decir, y yo soy migrante y soy hijo de migrante, y lo celebro así, en vez de esconderlo. Exacto. Claro. Eso ha sido realmente refrescante. Sí. Yo creo que Mamdani en todo sentido ha sido insisto, lo logre o no lo logre, es como esta sensación de esperanza que hace mucho tiempo no la teníamos. Pero ya, para no desviarnos del tema, yo quiero volver a matarlo todo. Tú mencionaste esto de
yo escribo porque así pienso mejor. Parte de lo que conversamos siempre en este podcast es nombrar el dolor indecible, o sea, de qué manera explicamos con palabras. Yo siempre digo, el lenguaje no me alcanza Ujú. para explicar lo que es. Imagínate la experiencia fuera de la diáspora, ver la aniquilación de un pueblo, todo lo que está pasando. Hay formas de decirlo. Para las dos, estos últimos 2 años, la concepción de vida ha cambiado mucho. Yo por lo menos lo digo así, digamos, mi escala de felicidad es distinta ahora. Si antes yo Total. llegaba a ser feliz a 10, ahora soy 8, porque yo ya vi algo que no puedo dejar de ver. Bueno, y matarlo todo, hablemos de esto, del concepto de matarlo todo, que Ujú. va más allá de matar los cuerpos, va más allá de matar la historia. Incluso tú lo llevas a la diáspora. En el fondo, el matarlo todo como un silenciamiento y tiene que ver desde la policía en las protestas, tiene que ver con ICE deportando a gente que habla de Palestina, tiene que ver con los encarcelamientos. Pero cuéntanos tú más, ¿de dónde viene este título, Matarlo Todo? ¿Qué es lo que tú quieres decir con esto? Bueno, mira, el título viene en realidad de un texto que yo escribí para un libro que se llama Palestina, Anatomía de un Genocidio, que fue editado LOM, ¿no? fue editado por LOM, por la gran Farideh Serán, por el gran Rodrigo Carmi y por el también gran y muy querido Pablo Slachewski. Slachewski. Siempre me cuesta un poco su apellido. Perdona, Pablo, si estás escuchando. ¿Qué ha venido? ¿O no? Sí, Pablo ha sido Pablo ha invitado, Sí, venido. no, son todos gente, bueno, muy notable. Entonces ahí salió este título, pero bueno, tú sabes que uno va como construyendo una idea. Entonces el título de ese ensayo en particular que está dentro de este libro se llama así. Pero pasado el tiempo pensé, claro, es que este tiene que ser el título de este libro porque eso es lo que está pasando hoy, que es ese matar todo, porque ya me parece como que a veces siento que la palabra genocidio resulta tal vez un poco insuficiente, eh, completamente una palabra necesaria, pero tal vez insuficiente, porque cuando pensamos en genocidio, yo que soy de las palabras y de las etimologías, claro, geno tiene que ver con etnia. Es verdad que la definición internacional, la que se ocupa, es una definición amplia, pero de repente pensé homicidio, matarlo todo, matar a las personas, matar a las familias enteras para que no quede ni uno solo, que eso ha sido realmente dramático. Matar su habitabilidad, su sobrevivencia, su infraestructura, su palabra, su historia, su cultura, y matar la posibilidad de decir, incluso de denunciar desde fuera lo que se está haciendo. Matar la tierra, contaminar el agua, contaminar el aire, eso realmente es una cosa apocalíptica. Entonces pensé, bueno, déjame pensar un poco más en esta palabra y pensar que a lo mejor esta palabra dice más que lo que dice genocidio, por lo menos para mí. Entonces, por eso en esa introducción que hago hablo de este homicidio que está conectada directamente con esta idea de matarlo todo. Y ahí está. Es la angustia de pensar en este asesinar incluso la memoria de este genocidio, la posibilidad de que hayan sobrevivientes que puedan reclamar y llevar a juicio a quienes están haciendo esto, ya no solo en Israel, sino que también en el mundo. Entonces, Lina, bueno, bajo ese concepto tú decías, claro, matar el aire, matar el agua, matar todo, pero también hay un matarlo todo desde afuera, desde la diáspora, que a lo mejor la palabra no es matar, es silenciar, pero silenciar también es una forma de matar. Claro, es que ya puestos en esta situación, aniquilar las palabras, por ejemplo, para que veas que matar no está tan lejos. En las universidades, a partir de las manifestaciones de los estudiantes de Columbia y después de todas las universidades del país y de otros países, se enjuició prácticamente, se interrogó a las presidentas de universidades de élite para ponerlas en un lugar tan incómodo que es el lugar entre la libertad de expresión que la Constitución estadounidense asegura y una definición de antisemitismo que en realidad adoptó de manera reciente el Congreso estadounidense, siguiendo digamos, la prescripción de una institución israelí, que es la Liga de Antisemitismo, Sí, es la Liga Antidifamación. Eso, lígate. Y que, perdona, cambia el concepto que el antisemitismo ahora abarca la crítica a Israel. Por supuesto. Entonces, claro, ahí realmente ponen a las rectoras, como te decía, entre la espada y la pared,
las encajonan y finalmente consiguen que tengan que renunciar o sean echadas de sus cargos. Eso ya es, digamos, una cuestión muy, muy extrema incluso para Estados Unidos, para la democracia interna de Estados Unidos, que no es un país democrático en su política internacional. Pero además, en las universidades se han prohibido algo así como 100 palabras. Palabras que van desde raza a género, a sexo, a LGTB y, por supuesto, a Palestina. Y entonces, claro, cuando empiezas a prohibir palabras, significa que matas la posibilidad de decirlas. Entonces, en ese sentido, claro, es un sentido tal vez más suelto, más metafórico, pero ahí hay un lingüicidio del que algunos autores palestinos han hablado. Y el lingüicidio también lo vemos en los medios de comunicación. Hace muy poco, bueno, ya hace tiempo están las críticas en el New York Times, por ejemplo, y de que se empieza a revelar cómo los editores les prohíben a los periodistas el uso de ciertas palabras. Y dentro de esas, por supuesto, estaba la palabra genocidio, refería al tema palestino. Y pasa también, o sea, cómo Israel y Estados Unidos han pagado millones para entrenar a ChatGPT, por ejemplo, a cómo blanquear la búsqueda de palabras o la búsqueda de conceptos o de la limpieza de imagen sobre ellos, o a Google o cualquier buscador donde uno pueda encontrar información. Y entonces, en ese sentido, yo sigo pensando que los libros siguen siendo importantes, Totalmente. sean libros en línea o sean libros en papel, pero donde hay un investigador detrás. Yo, de hecho, en mis clases, cuando daba clases a los estudiantes de pregrado en Estados Unidos, les exigía realmente ir a los libros. Claro, me costaba porque todos querían ir a internet y hacerlo Obvio. rápido, pero realmente era una preocupación mía muy importante decir, mira, hay que ir a los expertos. No me sirve tu investigación sobre lo que dijo un periodista, por más que respeto el periodismo, porque es un trabajo que es un tipo de trabajo que trabaja con la actualidad. Pero yo decía, si vamos a investigar un tema, hay que ir a quienes saben de estos temas, a quienes han dedicado por lo menos 10 años de su vida a investigar. Claro. Y ese saber es importante. Y un poco volviendo a lo que tú decías antes de matarlo todo, también en una conversación que tuve el otro día, yo me he cuestionado todo el tiempo por qué Israel está poniendo tanto problema en dejar que los palestinos salgan de Gaza. Ese ha sido como mi planteamiento, porque de verdad que les ponen muchas dificultades para que salgan. Y yo decía, si tanto quieren quedarse con Gaza, quedarse con la tierra, ¿por qué simplemente no los dejan salir y ya? Y me decían, es que justamente lo que quieren es que no salgan porque no quieren que vuelvan. Quieren hacerlos desaparecer del mapa, quieren matarlo todo, literalmente, porque no quieren que haya registro de esto, no quieren que quede nada, porque después nada los va a molestar. Simplemente es eso. Tuvimos en este programa a Belal Khaled, fotoperiodista palestino, él había logrado salir de Gaza, y le hicimos esa misma pregunta, no sé si te acuerdas, en el capítulo, y él nos decía, sí, quieren que salgan, pero que salgan en ciertas condiciones, como que a Israel no les sirve, me dice que salga el palestino como salí yo, que tengo la capacidad de viajar por el mundo dando el mensaje. No, quiere que el palestino, si es que sale, salga en calidad de refugiado y se quede en una carpa y se muera ahí, y tiene que ver también con eso, con silenciar el testimonio, digamos. Sí, no, totalmente, o sea, que salgan muertos. Es que hay una contradicción, uno piensa que es como una contradicción, pero en realidad en este proyecto de genocidio que se está cumpliendo está todo fríamente calculado. Es heavy. Hablas de eso también en el libro, del cálculo. Sí, yo estoy convencida y digamos convencida no por una opinión, sino por todo lo que he leído, de que aquí hay un programa genocida. Está todo muy pensado, incluso está pensado antes de la fundación del Estado de Israel, cuando se piensan cuáles van a ser las claves para tomar el territorio, expandirse por el territorio. Y entonces, ¿por qué han fracasado todos los acuerdos de paz y puntualmente Oslo, que fue muy, muy importante y que parecía que iba a ser el fin de la ocupación? Bueno, no cumplieron, o sea, los que cumplieron fueron los palestinos. Los israelíes no cumplieron nada y de hecho siguieron expandiendo sus asentamientos ilegales. Eso claramente son maneras de limpiar su imagen pública. Estuvimos de acuerdo, firmamos el acuerdo de paz, nos entregamos a
a una negociación para luego no cumplir nada. Y lo mismo está pasando con el llamado cese al fuego, que ha sido yo paro mientras yo disparo. Claro. Eso es lo que realmente ha sido este llamado cese al fuego. Me impactaba mucho, por ejemplo, leer una noticia, digamos, fundamentada, porque además yo leo periódicos completamente tradicionales y clásicos, como el Guardian, el New York Times, que a pesar de que no son pro-palestinos, uno puede colegir un montón de cosas de ahí y puede dar por cierto lo que está leyendo, o al menos lo más cierto posible. Y la idea de la información era que los camiones que estaban entrando a Gaza, muchos de ellos eran camiones que traían basura, que se estaban depositando toneladas de basura en el territorio de Gaza. O sea, realmente... Eso yo no lo había escuchado. ¿Eso salió en The Guardian? No me acuerdo ¿O si The New era York Times? Pero uno de estos, sí. No te puedo creer. Me impresionó muchísimo esta noticia. Es como decir, wow, o sea, es que realmente se están haciendo cosas muy, muy graves ahí. Qué locura es pensarlo siquiera, porque uno, como cualquier mortal, pensaría, bien, está entrando algo de ayuda, pero en verdad es basura. O sea, no digo que sean los mismos camiones de la supuesta ayuda, que de todas maneras están muy controlados y son la muy imagen pocos. que ellos quieren mostrar. Sí, sino que además Están depositando basura. Qué locura. Oye, Lina, siempre se muestra al judío como la víctima perfecta, y que es algo que también intentas mostrar, y al palestino como la víctima imperfecta. Uh-huh. Y que el judío, pase lo que pase, va a ser siempre esta víctima perfecta. Pero bueno, esa es una construcción cultural que Totalmente. hacen los judíos israelíes de sí mismos. Uh-huh. Esto no es una idea que se me ocurre a mí, sino que la aprendí leyendo a Rodrigo Carmi, que ha hablado mucho sobre esto en un libro suyo que se llama Palestina sitiada. Y yo tuve el placer y el honor de leer su libro y de prologarlo. Y ahí pensé que era muy interesante esta formulación de una comunidad que sobrevive a un holocausto, que es otra forma, bueno, es otro nombre, perdón, del genocidio, y que por lo tanto se plantea a sí misma como una víctima absoluta, no solamente del holocausto alemán, sino que de toda la violencia europea de siglos y de los pogroms rusos. Entonces, desde ese lugar, que es un lugar también construido y adquirido como parte de la identidad, se presenta como víctima perfecta, porque fue una víctima que se resignó y se entregó, ¿no?, a la muerte, cosa que por supuesto ha cambiado, y como una víctima absoluta. Entonces, la idea que se configura desde ahí es de un sujeto víctima que se deja matar, y por lo tanto es plenamente víctima, es solo víctima. Ahora, lo que dice otro autor que también me interesa mucho, que ahora está recién traducido, que es Mohamed El-Kurt, que es un joven palestino estadounidense, en un libro que irónicamente se titula Víctimas Perfectas. Lo que viene a decir él es, los palestinos no hemos aceptado ser víctimas pasivas de lo que nos sucede. Nos hemos resistido. Y porque nos hemos resistido y porque hemos contestado y porque no nos vamos de nuestra tierra, se nos ha quitado la legitimidad y la posibilidad de reconocer nuestros derechos como seres humanos. Entonces lo que viene a decir es, víctimas perfectas o imperfectas, toda persona humana tiene el derecho de que se le reconozcan sus derechos humanos a vivir en su tierra, a vivir en paz, a tener una educación, a tener un aire limpio, a tener una tierra limpia y tener una nación, entre otras cosas. Entonces, ahí me pareció una cuestión, digamos, esta combinatoria entre estas dos ideas me parece muy, muy, muy poderosa. Una persona no necesita ser víctima y no necesita haber sido pasiva y tampoco necesita haberse tenido que defender para que se le reconozcan sus derechos humanos. Totalmente. Claro, pero el palestino sigue siendo víctima de Israel, por independiente de lo que tú comentas, y el otro que Pero habla, no es una víctima pasiva. no es una víctima pasiva, y de hecho el otro que habla es Gideon Levy, judío israelí, y él habla de este concepto, lo mismo, de que el judío es la víctima absoluta, la víctima perfecta, y por lo tanto,
cómo el palestino va a ser la víctima de la víctima. Claro. Entonces ahí se produce no sé si la palabra es oxímoron, como que no tiene, como tú no puedes ser víctima de una víctima. Pero sí puedes ser víctima de Sí una puede víctima, ser, porque es al parecer precisamente lo sí. que está pasando. Y el Al parecer palestino al sí. defenderse deja de mostrarse ante el mundo como Como si fuese víctima. una víctima. Claro. Bueno, y ahí, como ligando esto al tema, hay una parte en tu libro que tú hablas, no recuerdo si la palabra es odio o rabia, como si este odio fuera una cosa como mágica, o como que saliera de la nada, como que no hubiera ningún motivo. Y yo pensaba, y nosotros luchamos con eso, no odiamos a los judíos, al contrario, tenemos amigos judíos, nosotros odiamos al sionismo, y damos un montón de explicaciones que son válidas, pero son explicaciones que al judío no se le pide con los alemanes. Un judío puede decir libremente que odia al alemán, por lo que se ocurrió en el Holocausto nazi, y nadie le pide especificar, no a todos los alemanes. Yo tengo amigos alemanes, yo me refiero a los alemanes con pensamiento nazi. Entonces, pero esta doble como... se me fue la palabra, pero como esta doble moral, digamos, doble Estándar. Doble estándar, esa es la palabra, Lina. De lo que se le exige al palestino y de lo que se le exige al judío o al israelí. Hay un capítulo del libro que también hablas de eso, de esta rabia que es natural con el que te hizo daño y que al palestino tampoco se le permite eso. Bueno, esta es una de las tesis de Mohamed el-Kurd, que yo escribí ese prólogo y me detuve en algunas de estas cuestiones que son muy, muy polémicas, que es la posibilidad de odiar a quien te agrede. Claro. Y es muy interesante cuando él toma como ejemplo un hombre cuya familia ha sido enteramente asesinada, sus hijos, su mujer, sus padres, cuya casa ha sido completamente destruida, cuyo futuro ha sido aniquilado realmente, o por lo menos su futuro emocional, pero por supuesto todas las formas de su futuro. Y entonces el hombre lo entrevistan y el hombre dice, pero yo no odio a mi agresor. Eso es lo que viene a decir el Kurd es, bueno, pero se le exige a un hombre que está completamente destrozado, que lo ha perdido todo, que realmente tenga incluso una moderación en su discurso. Y si uno se hace la pregunta a sí mismo, si viniera un hombre, una mujer, un grupo y asesinara a toda tu familia, ¿no sentirías mucha rabia? Claro. Y no tendría Y no sería- tendría el cuidado de decir, ya, pero me voy a concentrar que no son todos. Probablemente en mi dolor diría los odio a todos. Ujú. Claro, el tema aquí, la cuestión crucial es que una cosa es odiar a la persona que entra en tu casa y asesina a tu familia, y la otra cosa es odiar a todas esas personas de ese grupo Claro. racial o grupo étnico o grupo religioso que hace eso. Y a mí me parece que hay una distinción que tal vez se le escapa a Mohamed, pero que también es importante, y es el cuidado de no entrar en el discurso racista. Porque así como uno puede decir odio a todos los judíos, también los judíos pueden decir odio a todos los palestinos. Y Claro. entonces aquí no hemos solucionado nada. Exacto, es un ciclo vicioso Es de un odio. ci- Al final. y de odio racial y de odio religioso. Entonces yo creo que, digamos, desde mi posición personal, yo siempre he sido muy, muy cuidadosa con no tipificar a las personas de una cultura o de una religión, porque sí sigo pensando que ahí hay una posición racista. O una posición antisemita, o una posición islamófoba, o lo que sea. Y más bien trato de pensar, como decías tú, o decían ustedes más bien, en una cuestión ideológica, ¿no? Porque entonces es el pensamiento de esa persona la que yo detesto. Claro. Y las acciones que derivan de ese pensamiento, no las personas que pertenecen a una comunidad. Ujú. Y a mí me parece esa es una distinción crucial. Pero me pareció interesante detenerme en esta idea de Mohamed el-Kurd, porque lo que viene a decir, y esto también es importante, es que un ser humano, dentro de las posibilidades de expresión y de emoción humana, también está la rabia. Claro. Y también está la gana de venganza. Eso también es humano. Es humano. Me estaba acordando, ¿te acuerdas Cajer. el Cajer, sí, pero este rapero, no puedo recordar el nombre del festival que hizo este himno Death to the IDF. No sé si lo recuerdas. Sí, ¿no? sí, sí. Y se le criticó antisemita y tuvo que entrar a explicar lo obvio, que Death to the IDF, como muerte al ejército israelí, no estamos hablando de que se desea que mueran
todos los judíos, es que muera esta ideología asesina. Y esta institución Y esta que ha institución. generado muchísima destrucción y que ha sido una institución de odio. Tal cual. Oye, quiero aprovechar de mostrar el libro. Mati, si me puedes acercar la cámara. Matarlo todo se puede encontrar más fácilmente en Busca Libre, ¿correcto, Lina? Si por ahora que acaba de salir y está fresquito fuera del horno, Fresquito Busca fuera Libre. del horno. Tiene unas ilustraciones. ¿Quién es el ilustrador, Lina? ¿Nos puedes contar un poco? Mira, yo a él personalmente no lo conozco más que por su gran obra. Es Maravilloso. Raúl Salazar. Él ha trabajado ya con Ediciones del Cardo, que es la editorial que publica este libro, que es una editorial chiquitita, esforzada, comprometida, con una gran editora que es Gladys González, que es además una gran y muy premiada poeta. Y ella convocó al artista, le sugirió algunas imágenes, decidimos ella y yo cuál iba a ser la imagen de portada, que era difícil de elegir porque son todas muy buenas. Y quería además resaltar que además de que el libro es muy bello por las ilustraciones, y son duras igual algunas, decidimos terminar con ilustraciones que tuvieran más que ver con una esperanza, con la siembra del olivo, por ejemplo, ¿no? Claro. Para no terminar el libro de manera tan dura. Ay, hermosa, miren. Sí, es bellísima. Y luego también quería contarles que tuve el privilegio de tener de Yapa el trabajo de animación de una gran artista argentina, Cecilia Mandrile, que le puso imagen a mi lectura del último texto, que es un cuento-poema. Y hay un QR dentro del libro en el que se puede ver esa animación y escuchar mi propia voz leyendo el texto. ¿Esa? Sí, esa misma. Justo, qué suerte. Una experiencia inmersiva el libro. Ay, Oye, Lina, linda. para despedirnos te queremos hacer un pequeño presente de la tienda oficial de las Damas Palestinas. Ay, gracias. Muchas gracias. Qué lindo. Que lo abra. Que lo abra. Que lo abra. Esta tienda, todo lo que se compra ahí está en el Club Palestino, también se puede comprar por internet y va en ayuda de los palestinos, sobre todo de los niños palestinos. Oh, qué Y es belleza. un cufille. Un maxi colet Sí, cufille, yo así lo- que yo para el mío que... lo tengo súper carreteado. Ya Ay, tengo que qué comprarlo. bonito. Ay, Sí, qué- te queda perfecto. Ahora sí te podéis mirar en el monitor. ahora sí. Oye, Así que Lina, muchas muchis- gracias, Lina. Eso. Bueno, muchísimas gracias a Ha ustedes. sido un Muchas placer enorme poder compartir contigo. De todas maneras, leeremos este libro, Matarlo Todo, sobre todo después de esta tremenda conversación. Queremos sentir tu pensamiento a través de tus palabras, así que muchas gracias por estar aquí. Y a ustedes, queridos Habibis, nos vemos en un próximo capítulo de Café con Sandía. Habibis y Habibtes. Habib, Para así ser, es. para ser inclusivos. Habib, Es verdad. Sí, es verdad. Bueno, Habibis y Habibtis. Chao, pescado, nos vemos. Chao, nos Gracias. vemos, gracias. Chao, chao, gracias. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Puedes volver a escucharlo en nuestros canales de Spotify y YouTube. Sigamos esta conversación en nuestro Instagram y TikTok. @Café con Sandía. Parler, on vous entend pas.